donde estuvo Jessica, bienvenida, Luisa Cantú, Daniela Pastrana, ya está por ahí, ya la estoy viendo a las tres. Muy buenos días, queridas colegas. Bienvenidas. Las extrañamos, amigas. No, discúlpenme, yo vi la transmisión la semana pasada y Luisa estuvo maravillosa. Uno que se equivoca, Ay, que luego no no sé es qué, cierto. Luisa explica A, B, C, así que maravillosa, pueden dejarla toda la hora siempre. No lo digan para no sentirse mal por no haber estado, no importa. Ya las perdoné. Bueno, No. yo estoy acostumbrado que las tres se muerden el rebozo y dicen, no, yo no, y las tres brillantes. ¿Cómo estás, Daniela? Buenos días. Hola, buenos días. Aquí un poco confundida con los horarios también porque pues cambió el horario el domingo y además yo estaba en Quintana Roo donde no cambió el horario, donde por sí teníamos una hora diferente y enlazada con colegas de Juárez. O sea, hecha unas bolas estos días con los horarios como no tienen ni idea. Así. Bueno, pero ya están aquí, bienvenidas, qué bueno. Sí, pues si les parece, chicas, pues vamos entrando en materia. Mi querida Jessica Cermeño, que estuviste fuera pues 2 semanas, ya en esta tercera tenemos nuevamente, te recuperamos. Pues no sé qué tanto estás ahí actualizada o ahora que regresaste, pues ya retomaste el timing político del momento en el que estamos, que es a 3 días de la consulta de la revocación de mandato. Están los golpeteos, pero sabroso está la grilla ahorita en el país. Por donde te guste, pues están los golpeteos de arriba, de abajo, del centro, del este, del oeste. ¿Cuál es tu valoración a 3 días y cuál es tu proximidad? ¿Qué es lo que piensas que va a suceder en esta consulta de revocación de mandato? Y si les parece bien, ahí nada más, sin apuestas y sin nada, queridas colegas, pues un tanteo que cada una de ustedes pueda decir cuál va a ser la votación que habrá, qué tanta gente va a votar en esta consulta de revocación de mandato este próximo 10 de abril. Jessica. Pues mira, la verdad es que sí estoy aquí desde el sábado, desde que empezó toda esta polémica, que el secretario de Gobernación se subió al avión de la Guardia Nacional, que estaba ahí el titular de la Guardia Nacional, la respuesta de López Obrador, que a mí me parece que ante lo evidente, porque sí creo que ya hay un destape absoluto directo para promocionar esta consulta del próximo domingo y que el presidente responde, no, él estaba, el secretario de Gobernación andaba en esas giras y usaba pues ese avión porque él estaba en cosas de la Secretaría de Gobernación. La frase que usó es, él me está ayudando con la transformación. Veo también a Mario Delgado, pues obviamente muy activo, ¿no? Sí se ve, y también en los legisladores no solo federales, sino también estatales, una clara intención de decirle a la gente que vote, ¿no? Sin ningún tapujo, por más que pueda decir algo el instituto o ahora el tribunal federal electoral, que dice básicamente que ni Claudia Sheinbaum, tanto Claudia Sheinbaum como el presidente ya están incurriendo en irregularidades, en violaciones a la ley. Le preguntaba esta mañana Sara Pablo al presidente Andrés Manuel López Obrador, Sara Pablo, la corresponsal, la reportera de Grupo Fórmula, que si no era necesario un cambio en la legislación para que pudiera haber este tipo de presentaciones, porque en realidad sí están incurriendo en la ley, y esta frase que a mí me parece muy desafortunada que dijo ayer el presidente López Obrador, de a mí no me vengan con que la ley es la ley, pues más bien juega en contra de lo que el presidente pueda hacer y del apoyo popular que pueda tener. Pues ese tipo de cosas empañan ejercicios como este, y el presidente dijo que pues obviamente que si se tenía que hacer algún cambio, pues sí que se hiciera, que él apoyaba cualquier tipo de presentación pública para esto, pues, y bueno, ya hablaremos después del meeting de Claudia Sheinbaum. A mí lo que sí me parece es que hay una intención muy clara, y yo no sé si sea una orden presidencial directamente, pero sí el interés de muchos actores políticos por que el presidente de la República vea que ellos están haciendo algo para que la gente vote el domingo, ¿no? Y cada uno tendrá sus razones, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Mario Delgado, pues habrá que ver cómo les va en las
6 elecciones que va a haber este año y hay que recordar todas las cosas que hizo para poner a ciertos candidatos como candidatos de Morena, que a veces la base no estaba tan de acuerdo, pues quizá esta sea una manera de él pues de presentar, ¿no? De decir, bueno, a lo mejor cometí errores, pero estoy haciendo esto, ¿no? Y sobre los pronósticos, mi querido Ernesto, a mí me queda claro, por lo menos por lo que veo, por lo que siento entre mi familia, entre la gente, que están mucho más interesados en votar este domingo que lo que ocurrió con la consulta anterior sobre los expresidentes. Entonces, si tomamos en cuenta, digamos, ese piso de votación, pues tienen que pasar, digamos, yo creo que ya sería un gran éxito para el presidente López Obrador y la gente que la está promocionando, que fueran más de 10 millones de votos. Obviamente, si ya son 15, hay gente que se va hasta los 25 millones. He leído cosas, hay que recordar que tiene que ser el 40% del padrón el que vote para que sea vinculante este ejercicio, pero pues yo creo que ya con que haya más votación que la de los expresidentes, pues ya será un éxito. Y nada más quiero decir que pase lo que pase, el INE va a seguir saliendo golpeado, ¿no? Si le va bien a la consulta, lo que dirá el presidente López Obrador y la gente de Morena es que pues fue por todo el apoyo que al final lograron tener por parte en estos eventos. En fin, si le va mal a la consulta y la gente no sale a votar, si ese apoyo duro, ese voto duro que tiene el presidente López Obrador no se ve en esta consulta, también será culpa del INE, ¿no? Yo creo que eso es lo que estoy viendo. Y sí, yo de verdad creo que va a salir más gente a votar que en la consulta pasada. No sé cuánto más, ¿no? Pero sí creo que, no sé, más de 15 millones, no sé, por poner un número, ¿no? Evidentemente, Luisa, que como está legalmente formulada el tema de la revocación de este referéndum, pues, de revocación de mandato y las consultas populares, es muy complicado, realmente muy complicado que se reúna el 40% de la lista nominal de electores, sobre todo si se realiza el proceso en un momento en el cual no hay otra elección que se pueda reunir, que pueda emparejarse, y ya de por sí desinterés histórico que hay en los comicios intermedios, pues se le suma el hecho de que sea una elección en un periodo desconocido para la gente. Yo creo que esa fue una de las poquititas victorias legislativas, victorias de la oposición, el lograr que se moviera la fecha del referéndum para revocación de mandato, por lo cual las expectativas personalmente creo que no son tan altas y se rebasan los 7 millones que participaron en la consulta para pretender juzgar o no a los expresidentes de la República. Sería muy bueno, pero no sé tú cómo ves el panorama, ahora sí, cómo vas tú sintiendo el escenario. Pues yo en estoy más cerquita de Jessica que de ti, querido Alberto, porque hay que recordar que se juntaron 11 millones de firmas, que tampoco es cualquier cosa. Entonces yo pensaría que, digamos, para que sea un triunfo o para que se considere un triunfo, tendría que haber por lo menos más firmas de las que pidieron el ejercicio de consulta de revocación. Ya con eso yo pensaría que es un triunfo, porque por lo menos tuviste que haber movilizado a la misma gente que suscribió el ejercicio. Sí, creo que efectivamente la ley es perfectible. Creo que esa no es la parte ni siquiera más grave, sino lo que pasaría en caso de que se logre una revocación, ¿no? Ya lo habíamos dicho aquí, la ley lo que dice, el 35 te remonta al 84, bueno, en realidad el 35 te remonta a la ley reglamentaria en el Diario Oficial de la Federación, y la ley reglamentaria, la ley de revocación de mandato, te lleva al 84 constitucional, que es el artículo donde se explica qué pasaría si no hay presidente. Y en el último párrafo de ese artículo dice que si el presidente sale por revocación de mandato, lo que pasaría es que el presidente del Congreso, que así dice, pero ahora sabemos que en realidad es de la Cámara Baja, o la presidenta de la Cámara Baja, en este caso Sergio Gutiérrez Luna, asumiría por 30 días en lo que el mismo Congreso escoge a alguien más, ¿no? A mí eso me parece problemático porque solo dice eso, no dice nada más, alguien más fuera del partido, alguien más que no esté en funciones, alguien más que sí tenga confianza, ¿no? Porque si el tema es la pérdida de confianza, que también me parece algo sumamente ambiguo, como que en ningún lugar está definido qué es la pérdida de confianza, ¿no? En la propia ley de revocación de mandato solo dice que es la herramienta ciudadana para
quitar a un titular o a una titular del Ejecutivo cuando hay una pérdida de confianza. Entonces, creo que efectivamente la ley todavía tiene muchas ambigüedades, pero como todos los grandes avances ciudadanos y democráticos en este país, pues hay que dar el primer paso para dar los que siguen. Por eso a mí me parece tan importante y me gusta mucho lo que dices de que en general tenemos mala participación, como del 30, 35%, pocas veces del 40% efectivamente de la lista nominal en las elecciones intermedias, porque creo que está, digamos, inmerso en el contexto de descontento con nuestra democracia de nuestro país. Y justo porque muchas veces pensamos que no importa, que igual todos van a ser iguales, que a quien escojamos no va a haber gran diferencia. Y creo que eso cambió radicalmente este sexenio y creo que puede seguir cambiando si seguimos usando estas herramientas de participación democrática directa. Por eso a mí me parece importantísimo ir a votar el 10 de abril y estoy segura que por eso nos están diciendo que no vayamos. A mí me parece un desacierto de Morena y de quienes en general estamos quizá también medios de comunicación promoviendo que sí vayamos a las casillas el 10 de abril, a lo mejor no desmitificar, o más bien no corregir las fake news alrededor. Estaba el otro día en un chat de periodistas, no voy a decir de dónde, pero en un chat de puras mujeres periodistas, y decía una, estábamos discutiendo si iban a ir a votar o no, y la verdad es que solo 2 dijimos que íbamos a ir a votar, y la inmensa mayoría dijeron que no, y son mujeres, pues la verdad, en medios de comunicación muy importantes, ¿no? Entonces me dio curiosidad de entender por qué no, porque evidentemente eso es lo que se refleja en su comunicación. Y por ejemplo, una decía, bueno, es que después de esto van a hacer una consulta para desaparecer al INE. Y me parece grave entonces que no hayamos sabido decir, hay una ley de consultas populares y otra ley distinta es la ley de revocación de mandato. Es más, la ley de consulta popular dice que no puedes quitar a alguien por consulta del cargo, ¿no? Son cosas distintas. Por supuesto, no se puede desaparecer vía consulta al INE, ¿no? Ni a ninguna otra oficina, pero quizá nos ha faltado entender justo cómo funcionan estas leyes y cómo funcionan estos mecanismos. Otra decía, bueno, es que después se va a querer aplicar al final para que se quede otro periodo del presidente. Pues tampoco funciona así la ley, ¿no? Entonces, como que justo me parece que para empoderarnos como ciudadanía hay que conocer muy bien la ley. Quizá la gente que pasa 4 horas en el transporte público y tiene jornadas de 10 horas de trabajo, pues obviamente no tiene la responsabilidad de andarse informando de esto. Pero nosotros como medios de comunicación sí. Y creo que otro gran aprendizaje, además de estos que dices, Alberto, obviamente lo ridículo que es que para que valga, digamos, nuestra petición de revocar a alguien, se pide el 40% nunca logrado en una elección intermedia, pues menos en un ejercicio inédito. Esto que yo decía, porque si perdiste la confianza del titular del Ejecutivo, normalmente estarías perdiendo la confianza en el régimen, ¿no? Yo hubiera querido quitar a Peña, por ejemplo, pero no hubiera querido que el Congreso fuera quien eligiera al sustituto, porque hubiera sido Chong, Videgaray o alguien igual de horrible, ¿no? Porque el Pacto por México, no me acuerdo cómo se llamaba, sí, no, Pacto por México. En el Congreso probablemente hubiera escogido a alguien similar. Rosario Robles. Imagínate. Entonces creo que sí hay muchas cosas perfectibles, pero justo las autoridades en todos los poderes necesitan saber que ahí estamos y que estamos viendo y que tenemos capacidad de organizarnos. Y nada más como último argumento a desmontar. Por ahí dicen, bueno, es que es una herramienta ciudadana, entonces, ¿por qué es el presidente quien lo está pidiendo? Pues sí, creo que es parte de su intento de legado, digamos, decir, yo fui el presidente que instauró esto, pero a ver, también le estamos quitando el mérito a Frena. Con todo lo que yo no coincido con ellos, juntaron más de 2 millones de firmas, pues se necesitaban 3, 7, ¿no? Casi 4 millones. Oigan, la verdad es que sí es mérito, sí es un ejemplo de alguien que queriendo quitar a un presidente, ellos sí, juntaron 2 millones de firmas. Creo que es un gran ejemplo por si algún día nos pasa. Entonces yo diría, pues sigamos perfeccionando el ejercicio y combatiendo la desinformación. Gracias, mi querida Luisa. Pues bueno, habla Luisa, pues de un mérito de Frena, que claro que evidentemente cuesta trabajo de escuchar, pero pues vaya, también fue doloroso decirlo. Ni los partidos políticos lo juntaron esa cantidad de firmas, ¿no? Hablando en números llanos, ahora sí que en blanco y negro, pues esa es la realidad que nos toca. Finalmente, Daniela, que creo que ya se puede prever un poquito el desenlace de uno es que podamos hablar de números de 7 millones a 12 o 15 millones de votación. Por cierto, Luisa no dijo cuántos tantea. ¿Cuántos? Espero que sean por lo menos más de 11 millones, que fueron las firmas entregadas. 11 millones. ¿Tú dijiste cuántos, Jessica? Mira, es que yo dije más de 10 y después dije 15, pero yo por ahí. ¿Qué número? Ya te echaste para atrás. ¿Qué número? Es que
Bueno, te damos 10, tiempo. 10. 10, órale, 10, 11 y ahorita nos dirá Daniela. Daniela, ¿cuál es tu valoración ya viendo cómo está el escenario? Y estoy pensando posteriori de la consulta de la revocación de mandato, parafraseando un poquito esta rola que me parece era de Pablo Milanés, ¿cuánto gané? ¿Cuánto perdí? ¿Cuánto ganamos en México? ¿Cuánto perdemos con este proceso de la revocación de mandato y lo que salga después de esto? Gracias, Ernesto. Pues mira, yo creo que ganamos el resultado que sea, vamos a ganar todos. Yo soy una convencida. Cuando fue lo de la consulta para con el tema de los expresidentes, de juzgarlos, yo escribí un texto que era, no sé cómo se llamaba, pero era algo así como que hasta que la consulta se haga costumbre, haciendo un recuento de todas las consultas en las que me había tocado participar desde la de 1993, que es la que dio paso a que hubiera una congreso local en la Ciudad de México, que en ese momento era la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, y luego pues la elección del gobernador de la Ciudad de México, y luego ya después lo que tenemos ahora, que han sido años, ¿no? Y todas esas consultas, la zapatista, la del Fobaproa que convocó López Obrador siendo presidente del PRD, todas las que hizo, porque esto lo ha hecho, y todas sus consultas pues las hizo, me acuerdo, vía telefónica con el segundo piso, y eso yo voté en contra del segundo piso, y luego pues perdí, ¿no? Pero ese tipo de cosas para mí son muy importantes porque generan procesos importantes en la sociedad, generan que estemos discutiendo eso en esta mesa, o sea, en la mesa de acá, en la mesa de la comida y todo eso, y eso para mí es lo más relevante. ¿Cuántos votos son o cuántos no? Pues no, mira, justo en ese texto yo escribía que esa consulta que había tenido como 6.5 millones de votos y que era tan cuestionado, que fue un fracaso y todo eso, pues se tenía el doble de la que había tenido la participación en 99, la del Fobaproa, y que era hasta ese momento la más, pues como la que había tenido más participación, ¿no? Entonces, cualquier cosa que vaya sumando nos va acostumbrando y va generando una cultura ciudadana de participar en estas consultas, que en otros países pues es muy común. O sea, en muchos países es común esta participación. Nosotros no tenemos altos niveles de participación, pero tampoco en las elecciones intermedias, como bien decían ya ahorita Nájar y Luisa, pues porque no hay confianza en este sistema, no es nada más si en la persona, si en una cosa, no hay confianza en este sistema de democracia que tenemos, y entonces pues la gente no le ve utilidad. Entonces, en la medida en la que nosotros nos vayamos apropiando de esa herramienta que son las consultas para lo que sea necesario, nos permite participar con todas las fallas que tenga, con todos los errores que pueda tener, porque yo sí creo que aquí sí enfada a veces el juego de simulaciones que hay, ¿no? O sea, el INE como que tiene que difundir y como que no difunde. Y los gobernadores dicen como que no tienen que difundir y como que no hay forma de no verlas. Bueno, yo estaba en Quintana Roo, por todos lados se veía la cara del presidente, pero hasta en la ropa, ¿no? O sea, por todos lados. Y con el tema de la revocación, entonces como que todos se hacen como que hacen o que no hacen lo que les toca. Estaba con unos colegas de Guatemala en esto a lo que fui platicando, y les decía a ellos, no podían entender ellos que un país en el que pues la oposición está llamando, o sea, que el presidente pide o invita a que vayas a participar, si quieres que se quede o no, y la oposición te diga que no vayas. Eso es una cosa que decías, o sea, es lo más raro que es que habían visto, y así es, ¿no? Entonces, porque sí es como toda una simulación, porque sí sabemos que al final de cuentas esta consulta también tiene este objetivo de legitimar el gobierno
y las acciones que está tomando el gobierno en muchos temas también muy controversiales. Bueno, pues ahí estaba yo con todo el tema del Tren Maya y del desarrollo para el sur y todo eso, que son temas difíciles, son temas complejos, y finalmente es una, reafirmación para el presidente. Entonces, todo eso, que es muy complejo, para mí es un poco secundario, porque lo principal para mí es que sí haya y se genere esta cultura y esta fortaleza pues de la gente, de todos nosotros, de poder ir y hacer efectivo algo que, pues sí, o sea, ganas o pierdes, pero que sientas que es un poco más efectivo y que tengamos esa cultura de la participación. Porque en la medida en la que no hay participación, y eso está muy documentado, por eso ganaba siempre el PRI en muchos lugares, a mayor no participación, o sea, a menor participación, pues ganan las estructuras corporativas, las estructuras clientelares, siempre, siempre. Entonces, pues sí, en lugares donde no hay participación, pues había elecciones con 90% de voto del PRI y eso, pues porque la gente no iba, entonces solo votaba la estructura que ya estaba, ¿no? En muchas regiones. Eso está muy documentado. Entonces, en la medida en la que podamos ir participando, pues esto se va generando una cultura que a mí me parece que al final todos ganamos. Está muy bien que a mí hasta en la comida llegué y mi mamá platicándome del tema, y eso me parece muy sano, muy bueno, cada uno con sus visiones, cada una con sus no sé, distintas posiciones, pero que podamos estar discutiendo de estos temas y discutiendo de todos los temas que están en la agenda política. Me parece muy bueno. No sé si va a haber más de 10 millones, no sé si va a ser, mi quiniela es, o sea, yo sí creo y espero que supere la votación que hubo en la última consulta. Eso sí es lo que yo esperaría. Ya, pero tienes que poner un número, Dani. Para mí es bueno. Ok, o sea, 8 millones. Bueno, para mí con 8 ya estamos, aplaudo. Ok. Oiga, pero que quien se aleje más invita a una pizza, ¿o qué? Eso. Eso está muy bien. Sí, pero sí. ¿quién? Faltan ustedes, ¿no? Sí, yo le tanteo 11,500. Bueno, 11 millones y medio, porque yo estaba por los 11 millones también, pero para que haya un desempate conmigo, yo doy 11 millones y medio es el tanteo. Entonces, 11,251 te toca a ti la pizza, 250. Sí, okay. sí. Para que quede claro. Nájar, falta Nájar. No, yo soy el árbitro, yo soy el que decido. No, qué árbitro ni qué nada. No, suéltate una cifra, hombre, no pasa nada. Mira, yo honestamente creo que puede ser, coincido con Jessica, entre 10 y 11 millones, porque no había tomado en cuenta la cantidad de personas que participaron en las firmas. Hay que ver las que se depuraron y hay que ver cuántas en este trayecto han decidido no participar. La campaña para desanimar a la gente está pero durísima. Entonces, ¿sería 10 millones y medio? Más o menos 10 millones. Para poner, yo honestamente creo que van a ser menos. Yo sí estaría como 9 millones, yo creo. Ok, órale. 9 millones. Oigan, pero a propósito de esto que dice Beto, les quiero leer nada más una cosa que me llegó hace un ratito de la campaña. Me llegó por WhatsApp, por 2 distintos medios de WhatsApp. Hiciera una cosa de instrucciones para el domingo 10 por WhatsApp. Decía, ubica tu casilla. 1, ubica tu casilla. 2, una vez ubicada, ignórala. 3, quédate en casa. 4, destapa una chela. 5, échate un maratón de películas. Y luego un hashtag, urnas vacías 10 de abril. Pues esto me está llegando hoy por 2 chats que cotidianamente hay intercambio de muchas cosas. Y pues así está, ¿no? Eso es importante decirlo y eso tendremos que registrarlo también, porque si hay de un lado y del otro, y es totalmente absurdo que te estén llegando mensajes para desanimar a la gente a participar en un derecho. Eso es realmente inaudito. Oye, están también ahí los mensajes que yo más he visto también en WhatsApp, es pues donde si plantean la versión de que en realidad el proceso de revocación de mandato este domingo es un primer paso para que Andrés Manuel López Obrador se pueda reelegir o ampliar su mandato, más bien lo plantean así, que el presidente quiere ampliar su mandato tal y como se pretendió hacer en el caso de la Suprema Corte con el ministro presidente Arturo Saldívar. Así que sí, yo sí creo que la campaña puede llegar a tener efecto, y si a eso le sumamos la rasurada que nos hicieron
a muchos electores por parte del INE, los que renovamos credencial, y que se instalan casillas donde la gente no tiene idea o donde evidentemente que la votación es en contra o son zonas en contra de la 4T, pues sí, me parece que la participación sí va a ser menor a la que se podría llegar a plantear. Pero bueno, para seguir un poco en este... ¿Puedo agregar nada más a eso que decías? Es que me parece bien importante el tema de lo de la reelección, porque a nadie le molesta la reelección, no tenemos alcaldes reelectos y diputados reelectos, es decir, digo, yo no estoy diciendo que se reelija el presidente López Obrador, lo que digo es que tenemos hoy a los mismos alcaldes que la gestión pasada porque el PAN, el PRI y el PRD aprobaron así la reforma en la entonces Asamblea Legislativa, hoy Congreso de la Ciudad. Esos son, por cierto, esos diputados que aprobaron la reelección, son los que están ahora coordinando sus bancadas en San Lázaro. Y el Pacto por México fue quien pasó la reforma para que se reeligieran. Es decir, no les da miedo la figura de reelección y eso me parece importante porque ahí están, ¿no? Lo que les da miedo es Andrés Manuel López Obrador. Entonces también digámoslo con esas palabras. Insisto, no, esto no es un llamado que se reelija, yo creo en que está bien que sean 6 años. Pero bueno, la verdad es que tampoco hay que ser hipócritas desde ese lado, ¿no? Ellos aprobaron la palabra reelección que no existía antes de nuestra ley, ya perdón. No, pero qué bueno que haces la aclaración de que no estás llamando a la reelección, porque újale, aquí abre esta ya me la sé, una ventana. Ya me la sé. Que igual va a ser, ya sabes, cortado el momento en el que justo dije, ¿qué tiene de malo? Siempre, pero bueno. No, si ustedes fueron testigos. Están pintados. Hay un tema, bueno, tenemos 3 más en la la para esta conversación, no sé si nos dé para más. Hay un tema que tiene que ver con el meeting que hubo ayer en la Plaza Monumento a la Revolución, donde participó la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, y también un tema que es muy polémico y me parece que sería importante que lo tocáramos, que tiene que ver con de nuevo esta controversia con la cantante Sasha Sokol y todo lo que significa el hecho de que haya emprendido su defensa pública de esa manera y todo lo que ha generado alrededor. Pero para seguir un poco con la línea, si te parece, Jessica, ¿cómo viste el meeting ayer en el Monumento a la Revolución? Ay, mira, es que yo escuchaba a Dani ahorita sobre las simulaciones y estoy totalmente de acuerdo con él. O sea, además de Claudia Sheinbaum, otros 17 gobernadores, gobiernos estatales han puesto algún tipo de apoyo claro, público, ¿no? Desde desplegados han aparecido estos espectaculares, ¿no? Claudia Sheinbaum, básicamente, esta simulación de que era un meeting por la reforma eléctrica y después terminó siendo por la revocación, y ella con cuando yo vi la foto de ella aquí con las jacarandas atrás de vamos al meeting, o sea, es una simulación claramente, ¿no? O sea, es el interés de ella estar en un meeting masivo para que se vea la fuerza que tiene ella. Llegaban y le gritaban presidenta, por supuesto. Ahora, yo la verdad es que mi gran pregunta es si la consulta del domingo necesita de imágenes como estas decenas y decenas de autobuses con gente llegando a un meeting, que nos recuerda a un pasado, nos lleva de nuevo a un pasado de un tipo de participación política muy especial, que es la participación obligada, que usaba el PRI en absolutamente todos sus eventos. Entonces, ¿para qué tener muchos autobuses ahí donde la gente va saliendo, donde además te dicen, sí, yo vengo al meeting porque me dijeron que viniera? O sea, yo no creo, yo la verdad es que cuando veo eso me pongo a pensar si los mexicanos no podemos tener otro tipo de participación política más consciente. Por eso a mí, y estoy de acuerdo con Daniela cuando dice que en todos los lugares, hasta en los poblados más pequeños, se ve muchísima propaganda, sobre todo si son en lugares gobernados por Morena, propaganda a favor de la revocación. Entonces, cuando dicen, bueno, me llegó por el chat que no vaya yo a la consulta, pues también al final de los dos lados han hecho propaganda para las dos cosas. Y por eso yo voy a justificar a la gente que diga que no quiere votar. No porque me parece que nosotros no somos, podemos expresar nuestras opiniones, pero yo no soy de la idea que nosotros tengamos que decirle a la gente qué hacer. Yo creo que es un proceso, en el proceso democrático la gente va a decidir con todos los elementos que tiene, si decide ir a votar
o no, porque además la no votación también se ha convertido en una postura ante lo que está ocurriendo, ¿no? Porque también sería hipócrita decir, no, es que no hemos visto nada de la consulta, nadie lo ha apoyado, o sea, la manera en la que se movió el secretario de Gobernación para hacer estos mítines, ¿no? Los recursos que utilizó, que además a mí me parece muy preocupante que también recursos de la Guardia Nacional estén ahí, pero bueno, esa es otra historia y tiene que ver con otras cosas de cómo el ejército se ha movido tras bambalinas en la política mexicana, pero sí creo que es una simulación. Estoy de acuerdo con Daniela que unos simulan que tienen que estar, que no deben apoyar, pero apoyan, ¿no? Otros que dicen que están como árbitros, pero no hacen lo que tendría que hacer. Entonces, Oye, Jessica, perdón ahorita que claro. te interrumpa tantito sobre precisamente lo que estás diciendo. Desde tu punto de vista, nosotros como periodistas tendríamos que promover la participación de la ciudadanía en la consulta popular. No estoy diciendo que se incline a votar hacia un lado o hacia otro, sino a que participe en este ejercicio ciudadano, porque no es lo mismo cuando el movimiento zapatista planteó no ni siquiera no votar, sino razonar el voto y ellos decidieron no votar, ¿no? Que aquí me parece que es un contexto completamente distinto, porque una parte es cierta la que señalas, pues este tipo de simulaciones, y por el otro una campaña increíble para que no se vaya a votar, ¿no? En esa lógica, como periodista y como medio de comunicación, ¿tendríamos que promover la participación ciudadana o no? No, por supuesto, lo que no se puede decir es para qué lado o para qué no. O sea, eso a mí me parece muy claro. Pero lo que sí creo es que no son censurables del todo las posturas de los que dicen que no van a votar. Creo que es una postura que tienen ahí, ¿no? Muy clara. A mí lo que me parece, y insisto, por eso cuando Dani dijo esto de la simulación, me parece que es la frase que se está dando, ¿no? Y habrá que ver sobre todo qué es lo que pasa el domingo, ¿no? Hay que ver cuáles son al final, cómo merma o cómo queda la votación en la consulta, ¿no? Y sí creo, además, que el ejercicio nos va a dar, yo creo, para muchos años de qué hablar, no sino más bien de cómo se aplica después, no solo cuando esté López Obrador o no, sino cómo después la ciudadanía se organiza, lo acomoda, lo presenta para que se vuelva a realizar, ¿no? Yo creo que eso es lo importante en este momento, pero sí, lo que pasó ayer en el meeting, la verdad es que a mí me parecía de repente, sí me hizo recordar esos mítines priistas y la pregunta es, ¿era necesario, no? Como diría Juan Gabriel, pero qué necesidad que se diera la movilización así, ¿no? Porque yo sí creo que era una simulación. Adelante, Ernesto, te toca a ti la siguiente pregunta. Perdón. Bueno, si quieres, yo le sigo. No, adelante. Luisa, voy contigo, ¿va? ¿Me toca contigo? Sí, ok. Perdón que me hice bolas. ¿Cuál es tu valoración también sobre este tipo de mítines de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, que pues ahí se veían pues muchos funcionarios de tanto niveles estatales como nivel federal, incluyendo el vocero del presidente Andrés Manuel López Obrador? El tema, decían, y era pues la reforma eléctrica, ese era el tema, pero evidentemente pues también pasaron por la revocación de mandato. ¿Cuál es tu valoración? Bueno, yo primero quisiera decir que la verdad yo nunca he ido a un meeting de ningún tipo sin que haya un montón de camiones. O sea, coincido en que hay malas prácticas, estoy segura que ayer hubo personas acarreadas, pero digo, a mí que mi mamá me llevaba así desde los 6 años a las marchas de López Obrador, siempre ha habido filas de camiones, ¿no? Entonces, no creo que necesariamente fuera una cosa exclusiva de ayer. Quizás sí hay mucha movilización de personas acarreadas, pero pues también hay gente que se organiza para venir en camiones, ¿no? Entonces, yo no sé si eso es como un síntoma específico de lo que pasó ayer, que se tiene que revisar, pensaría que sí. Eh, Creo que también es inevitable no conectar dos grandes proyectos de la 4T, como son la revocación de mandato y la reforma eléctrica, ¿no? Sobre todo por los tiempos justo que estamos viviendo. Y pensaba en esto que decíamos, porque lo que decía Jessie de que no queremos nadie volver a ese priismo horrible, yo en eso estoy súper de acuerdo, pero creo que sí la diferencia es,
usar el aparato del Estado para votar como quieren, para promover el voto como quieres que se vote, a usar el aparato del Estado para promover la participación. Y creo que al menos en eso sí he visto cuidado. O sea, sí he visto, vamos a participar, nos vemos en las casillas. De hecho, si no me equivoco, eso fue lo que dijo ayer Claudia Sheinbaum. Que cae en grises legales, pienso que sí, pero no está diciendo vamos a votar porque el presidente siga, ¿no? O al menos no lo escuché yo así, sino... Pero ¿se necesita? Pues yo creo que sí se necesita, justo porque la campaña del otro lado es muy grande, la verdad. O sea, esto de los chats que decía Dani es lo de menos. Yo se los digo, porque, bueno, por lo menos en el grupo de personas periodistas con las que yo chateaba el otro día, que son gente que está en los titulares de noticieros de tele y radio, sí, el 90% decía, es una estupidez. Entonces, a mí me parece que un poco lo mismo que la mañanera, ¿no? Si no hay un espacio donde el gobierno pueda fijar su postura, no tiene aliados que difundan, ni el INE ni los medios de comunicación. Entonces, ¿era necesario? Yo pienso que sí. Sí creo que sería ilegal que llamaran a votar hacia una tendencia u otra. Y tendría que haber sanciones. Ahora, el INE está súper trucha, ojalá que se quede así por siempre, porque efectivamente no pasaron ni 30 horas de que ya había sancionado a Dan Augusto, lo cual me parece bien. Ojalá que siempre tengamos un INE así dependiente, ¿no? Y sea así hacia todos los partidos, porque ese es su papel y yo lo celebro, creo que así tendría que actuar siempre. Entonces creo que en realidad cada actor de la sociedad está un poco haciendo lo que tendría que hacer. Sí estoy en contra, y eso sí, del uso de recursos públicos para favorecer una tendencia, ¿no? O sea, esto del avión de la Guardia Nacional, aunque creo que no se ha comprobado que fue exactamente eso, sino la foto, sí es obviamente una cosa que merece todo el escrutinio público. Pero imagínense que justo en vez de asumir que dando despensas en lo oscurito todos estos sexenios del PRI hubieran hecho de verdad un ejercicio de decirnos dónde van a estar nuestras casillas, lo importante que era nuestro voto, creo que la democracia estaría hoy en otro lugar. Entonces, es que no, es complicado, pues sí creo que puede haber grises peligrosos, pero honestamente el resultado, como decía Dani y yo en eso coincido, es para la ciudadanía, que no se nos olvide que este presidente se va a ir, pero estas herramientas que pueden quitar a alguien que no nos gusta cómo gobierna son nuestras, ¿no? Son de la ciudadanía. Entonces, todo lo que abone a fortalecer ese músculo, porque también hay mucha gente que dice, bueno, cuando sí queremos quitar a un presidente lo usamos. Pues es como nunca haber usado una bicicleta y un día subirte, te vas a caer, ¿no? Tienes que practicar y practicar y practicar y practicar hasta saber usar la herramienta. Y hace rato veía un tuit que me pareció muy interesante, ya se me perdió, pero decía algo así como que uno vota en las campañas por promesa, ¿no? Por las puras promesas que normalmente ahí se quedan. Pero la revocación de mandato sí es sobre hechos reales, ¿no? Sí ya es, digamos, un corte de caja auténtico. Entonces, pues es terrible que lo promueva la administración actual. A mí me parece que no. O sea, sí me da gusto que haya gente promoviéndolo, que insisto, no justificaría que llamen a votar en un sentido u otro. Entonces, yo solo haría ese diferenciador y creo que, pues efectivamente, digo, se les va a cobrar a quienes hayan participado de una forma u otra y según nuestra preferencia. A mí, por ejemplo, me parece bien que se esté llamando a esto. Y también, pues creo que nos da mucho feeling, como bien decías, ver quién está parado, dónde, quién fue, quién no fue, quién se quejó en el Senado, ¿verdad? No, o sea, como que sí nos ayuda mucho también a ver los bandos rumbo al 2024 y eso, la verdad, pues creo que está hasta sano, ¿no? Que se sepa justo abiertamente las corrientes. Yo pues lo dejaría ahí. Y nada más, para abonar a lo que estabas diciendo, Luisa, leo un mensaje de Gaby Paz que dice: de aquí de Tultitlán salieron camiones y se convocó a la gente a participar y fue quien quiso ir, ¿no? Sí. No, bueno, y también hay que decir que yo no dije que todos los que fueran al MIT eran acarreados, ¿no? O sea, sí, no, eso, yo sé. Eso yo no lo dije así. No, perdón, no, tampoco quería decir que eso. Digo, y además yo sí creo que había acarreados, pues la verdad es que en todos los mítines hay, pero justo no era una cosa específica de ayer, ¿no? No que sea bueno en ninguna, pero no, a mí siento, no por ti, sino porque en general lo he visto muy destacado el día de hoy, por todos lados, y la verdad es que pues yo no siento que necesariamente fue una excepción. Ya le están pegando a Jessica, ya le están diciendo: discúlpate, Jessica, por acusarnos de acarreados. No dijo eso, yo suscribo. Oigan, lo que sí vi ahorita, vi un mensaje, bueno, perdón que interrumpa, y ese dato sí no lo sé, a lo mejor en la mesa lo saben, de cuántas casillas especiales va a haber, ¿eh? Porque con esta reducción de las casillas, ¿no? La gente que no esté en su casa, en su lugar, si de por sí es difícil en una elección normal
votar para cualquier cosa en una casilla especial. No sé cuántos se redujeron, ¿eh? Ahorita, perdón, es un comentario aparte porque lo... No, no, es que en realidad tiene que haber casillas porque está regulado. O sea, el INE viola, algunos consejeros son capaces de violar o de estirar la liga, como diría Diego Fernández de Ceballos, que él decía, yo no rompo ninguna ley, nada más la estiro y la estiro lo suficiente para que me beneficie. Pues así en esta práctica muy a lo Diego Fernández de Ceballos se comporta Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama y otros comparsas ahí en el Consejo. No creo que vayan a romper la ley, van a instalar una casilla seguramente por cada circunscripción plurinominal, o sea, una para cada 5 estados. Exagero, por supuesto, pero son capaces. Daniela Pastrana, ¿cómo ves tú este tema del meeting de Claudia Sheinbaum, este proceso que se empieza ya a calentar cada vez más? Y si te parece, de una vez entramos al otro tema que yo insisto me parece importante para aprovechar estos 15 minutos que nos quedan, esta polémica de la cantante Sasha Sokol, que no es menor, la verdad. No es menor lo que la denuncia que hace, este señalamiento, no de que se va a tribunales, como han destacado en los medios, el grooming de que fue víctima y que está cada vez más, o que está muy frecuente, pues, desgraciadamente aquí en nuestra vida cotidiana. Estos dos temas, Daniela. Sí, mira, es que yo coincido mucho con lo que dice Luisa, en el sentido de que, sí, o sea, es que a veces es difícil ponerse tratar como de matizar, porque, pues sí, o sea, puede ser que rayan en el límite de la legalidad toda esta campaña, y esto sí para mí es como pues toda esta cosa de que no promuevo, pero sí promuevo. Pero el problema es que quienes tendrían que promover, pues no lo hacen. O sea, el INE no lo hizo realmente. Y los medios de comunicación que también tendrían que estar como difundiendo la información del INE, pues tampoco, porque esa es la realidad. Entonces, frente a ese todo un aparato que está absolutamente en contra de cualquier acción que haga o que impulse esta administración, pues ¿qué le queda? Le quedan la mañanera y le quedan los aparatos pues de los gobernadores, del partido, del Estado. O sea, es que eso también es natural, porque pues lo que hemos visto, y eso ya lo hemos platicado aquí, pues es que tiene a toda esta otra parte en contra. O sea, es que uno abre los medios y así están. Entonces, en esos contextos, pues dices, la verdad es que yo no podría tampoco, o sea, la verdad es que sí, coincido mucho con lo que dice Luisa, de pronto parece que no hay más opción que hacerlo así, porque los canales que... ¿Cómo hacen el pastel? Oye, porque quienes lo tienen que hacer, si algo ahí sonó y dije, ay, ¿qué pasó? Sí. Es mi eco. No, entonces quienes lo tendrían que hacer y quienes tendrían como que estar obligados, o sea, en esta insistencia de decirle a la gente que participe, aunque claro, no decirle en qué sentido, pero sí que participe, no lo hacen. Entonces, ante esa ausencia, pues, ¿qué queda? ¿No? Eso, yo ahí estoy muy de acuerdo. La forma del meeting o no la forma del meeting, pues yo creo que allá hay prácticas políticas que deberían cambiar de todos los partidos. También coincido mucho en que pues no necesariamente la gente que se organiza y va, también muchas veces a mí me ha pasado estar y saber que la gente va y se concentra, porque este cuestionamiento de quién paga, quién les paga, también le pasa mucho a movimientos sociales, activistas, y cómo le hicieron, pues le hicieron como pudieron, se hicieron sus cooperachos para ir a apoyar algo que creen, y eso es válido, y eso está bien. Y no tendríamos siempre como que catalogarlo dentro de estas estructuras clientelares, que pues sí, a todos pues, nos molestaron mucho muchas veces. Yo creo que eso tiene que cambiar ciertas formas políticas, pero que tampoco podemos decir que todas las personas que van, muy particularmente en los casos de López Obrador, yo estoy convencida que mucha gente va porque cree en él. Y aunque llegue en camión, se organice, no sé, pero todo lo que tiene que ver con eso, yo estoy absolutamente convencida. He hablado muchos años con gente en mítines y va como puede, llega como puede, porque quiere apoyar. Entonces eso es válido. Y sí, yo insistía en que habláramos de lo de Sasha, porque en la mañana que estaba, bueno, anoche, ya madrugada, que estaba esperando los resultados de Jalisco, de lo que se estaba discutiendo en el Congreso de Jalisco sobre la ley de matrimonio igualitario y eso, empecé a ver
el hilo este de tweet que hizo Sasha Sokol. Y entonces pues me fui a ver la carta que había escrito de Llano, su comunicado, que me parece atroz, y me parece atroz porque marca aquí lo tengo, dice: antes que nada ofrezco una disculpa a Sasha Sokol si ella sintió con mis comentarios alguna ofensa, y también por haber hecho pública información que atañe exclusivamente al ámbito privado de dos personas, Los hechos atienden a la vida personal de dos figuras públicas. Mi relación con Sasha Sokol siempre fue abierta y transparente por parte de ella y de su familia. O sea, es absolutamente inaceptable. La chica tenía 14 años y él 39. O sea, no hay forma de equiparar y de decir, éramos dos figuras públicas y nuestra relación era consensuada y abierta y transparente. O sea, hay una relación de poder ahí que no se puede como obviar, y que justo lo que decías, Beto, el tema mira, yo no sé si el término de ya pues de pederastía, o sea, no nada más como de una sola relación, sino de una estructura como ya para hacer ese tráfico. No lo sé, pero sí creo que vi un tuit de Jacaranda Correa con el que coincido mucho, que decía que es muy importante esta denuncia que hace Sasha Sokol para poner en el debate público la discusión de la manipulación y abuso de poder de hombres sobre jóvenes. O sea, de 14 años, alguien de 39, es que para mí no hay forma de justificar, y que lo diga de ese modo y que además le eche la culpa a los papás. O sea, porque pues al final siempre, ¿no? O sea, hay un abuso de un maestro a una niña. ¿Y dónde estaban los papás? No, pues, o sea, los papás seguro estaban trabajando, o sea, o lo que sea. Eso no puede ser y no lo podemos aceptar, y me parece que es un tema que ella, más allá que diga, nos vemos en los tribunales, que tenga estas respuestas. Además, tantos años después, como aceptar abrir todas las heridas que eso te debe haber dejado, para dar esta batalla, pues a mí me parece que es un tema muy importante y que sí tenemos que ponerle ojo por todas las implicaciones que puede tener en el tema de abuso y explotación de menores. Ya, Jessica Cermeño, ¿qué decir de esto? Que finalmente este tipo de casos que se ventila y se hace con un reflector muy poderoso por ser una figura pública como Sasha Sokol, y este productor que todavía no sé si todavía siga produciendo cosas, pero que finalmente es útil porque también este tipo de reflectores pues también nos hace poder colocar otros reflectores en casos verdaderamente también terribles. Pero qué decir de este hombre que parece ser que carece de todo sentido de decencia, de sentido común, del sentido de la proporción, de la ubicación y de la integridad. Jessica Cermeño. Pues mira, a mí lo que me gusta de esto es que después de que ocurrió toda esta entrevista de Luis de Llano, que dijo todo lo que había pasado con Sasha, ella durante mucho tiempo, muchos días, los periodistas obviamente la buscaron, sobre todo periodistas de espectáculos, y ella decía que estaba analizando qué hacer, que a veces sentía que no quería seguir con esto, ¿no? Que ya había pasado tiempo, o sea, lo que hemos platicado aquí siempre, que la víctima tiene derecho a denunciar o no, y no por eso es que haya habido, digamos, se deslinde a la persona abusadora del crimen, ¿no? Pero después de estas declaraciones, como dice Dani, a mí me parece que Sasha tuvo la claridad y dijo, bueno, ante esta manera de pensar tengo que hacer algo, y por eso le dijo, nos vemos en los tribunales. Cuando le dice, mis papás supieron 2 años después que yo tenía una relación contigo. O sea, y simplemente es espantoso. A veces los argumentos, pero si Sasha trabajaba con él, ella recibía dinero de eso, o sea, unas cosas que yo he leído en redes sociales que a mí me parecen espantosas hacia una víctima de algo tan duro, ¿no? Por los años que tenía, por la manera en la que fue, en fin, una serie de cosas que a mí me parece que es el ejemplo, que Sasha se ha convertido en el ejemplo de se puede cambiar de opinión. A lo mejor ahorita yo no quiero hacer alguna denuncia, no quiero decir las cosas, pero después, cuando me sienta más fuerte, cuando me sienta más indignada, cuando sienta más apoyo de mi familia, de mi entorno, lo puedo hacer. Y yo creo que eso es lo que
lo que tenemos que rescatar de este caso, ¿no? Y abrazarla a ella y como a las demás víctimas, ¿no? Que aunque no haya una denuncia, insisto, que aunque no haya una denuncia, ese abuso pasó y no por eso el abusador es inocente, ¿no? Eso es lo que a mí me gustaría recalcar y que veo en Nos vemos en los tribunales de Sasha, ¿no? Luisa Cantú, ¿cómo ves el tema? Yo en alguna columna cuando empezó todo este tema a la luz pública, pues la publicación de ese hilo de Twitter que publicó Sasha Sokol, yo señalaba el hecho de que este tipo de prácticas se han normalizado, no solamente en el tema en el mundo del espectáculo, en las televisoras, sino en otros ámbitos de la vida cotidiana de nuestro país, pero me refería específicamente a esa parte de la normalización de este tipo de costumbres, de prácticas nocivas, porque se reflejaban después en lo que aparecía en la pantalla. Durante mucho tiempo lo que publicó Televisa y luego TV Azteca pues, fue una promoción de ese tipo de valores. ¿No? Delitos, quieres decir. Exactamente, sí. Ese tipo de delitos, pero bueno, son valores también delictivos, pues. Delitos, pues. Pero, y la consecuencia es muy grave, porque se promueve entre muchísimas personas que ven la televisión y que lo tienen como solo una de las poquitas mecanismos de educación, se promueve de que ese tipo de comportamientos de los que eventualmente pueden ser víctimas son normales y aceptadas. ¿Tú cómo ves este tema, este nuevo episodio? Sí, hasta chistosas, ¿no? Esto que dices de la normalización de la violencia y del delito, está el doctor Chapatín y muchos de los personajes de Roberto Gómez Bolaños. Bueno, ahora el ícono de los opositores, este personaje que ahora casi le quieren decir que es el ganador del Oscar y el premio Nobel, Eugenio Derbez, el mayor promotor de la estupidización televisiva en la época reciente. Pero bueno. Terrible. No, sí, pero bueno, estos chistes de niñas de 14 y de 12 años y demás, justo nos han hecho como que la voz que cuenta es la del hombre y sus deseos y necesidades, aunque sean delitos, ¿no? Y que eso es con lo que crecimos y normalizamos. Obviamente, alguien que está inmerso en esas dinámicas de violencia, pues ni siquiera se da cuenta que está siendo víctima. Y como decía Jessica, creo que lo más importante es decir, pues estas mujeres crecimos y hoy sabemos que es algo no tolerable y no tolerable tampoco para ninguna niña. Y el tema con este país es que en este país quienes violan a las niñas son quienes deberían cuidarlas. Por eso hablábamos mucho de esta frase de su primer hilo, ¿no? Ella decía en el primero, ¿qué hubiera pasado si Luis hubiera hecho lo que le correspondía, que era cuidarme, en vez de violarme? Y el tema en México es justo ese. Por ahí tenía algunas cifras importantes. Según la OCDE, 1 de cada 4 niñas sufre abuso antes de cumplir 18, lo que nos pone en el primer país de la OCDE con este problema, con abuso sexual de menores, y en el 90% de estos casos, 9 de cada 10 niñas abusadas son abusadas por alguien de su círculo cercano, o sea, abuelos, tíos, padres, primos, productores o jefes. Y ese es el tema, lo que le pasó a Sasha en realidad es la regla, no la excepción. Y por eso estos casos como emblemáticos o paradigmáticos son tan importantes y terrible, porque la revictimizan un montón, ¿no? Y se le expone otra vez a abrir sus heridas, a que se opine al respecto, a que pues otros hombres violentos también la agredan, pero por lo menos abre en la conversación justo el decir que esto no es normal y que tiene que cambiar. Y por el otro lado, el lado sí luminoso es que justo así como en esta mesa, yo he visto muchas reacciones de mucha gente justo contestándole a Luis después de esa carta, eres un criminal, ¿no? Esto no es normal. Estaba por ahí hasta el hashtag, no me acuerdo si pederasta o estupro, algo que justo le respondían a él, ¿no? Como, no puedes eludir tu responsabilidad porque tú no lo reconoces como delito. Esto que decía Jessica también me parece muy importante, ¿no? Que no haya una denuncia o que él no se reconozca culpable no quiere decir que no sea un delincuente. Y ahí pues le toca a la autoridad, porque también, pues ya lo hemos dicho muchas veces, ¿no? El incentivo perverso que es la impunidad. Creo que eso está cambiando, definitivamente creo que no son los mismos tiempos que del doctor Chapatín o de Luis de Llano, pero falta mucho camino por recorrer. Qué bueno saber que hay hombres, digo, también de este lado de la discusión, así que muchas gracias a ustedes dos por eso. No, gracias a ustedes también por estar ahí, siempre dando la batalla y poniendo la inteligencia también y el valor para eso. Pues como una reflexión final, si les parece bien, Daniela, Luisa, Jessica, que prácticamente se nos acaba el tiempo. Daniela Pastrana, pues tocamos los temas que tocamos, tanto de la revocación como del meeting ahí de Claudia Sheinbaum y este caso de Sasha Sokol.
Si quisieras tú cerrar con una reflexión sobre cualquiera de los temas que quieras. Y yo, quiero cerrar con una reflexión que no tiene que ver con esos tres temas, porque me parece muy importante que también miremos hacia otras cosas que están pasando en el país y que son graves y que pueden ponerse peores. Yo quiero abiertamente expresar mi solidaridad contigo, con Violeta, Ernesto, por el tema de las amenazas estas de lo del litio. Creo que van a tratar ahora en el programa también lo del equipo Indignación, con el tema de las granjas porcícolas, y pues como ya lo hablábamos hace 3 semanas, ¿no? El tema de las agresiones a periodistas totalmente relacionado con el tema de la defensa de territorio frente a estos modelos extractivos. Entonces, sí creo que eso no hay que dejar de verlo dentro de todas las cosas que a veces, estas dinámicas que a veces nos ganan en la discusión política, que sí, la revocación y no eso, hay un tema central que tiene que ver con las agresiones a defensores de territorio y a periodistas que cubren estas cosas, que pues ya lo estamos viendo tal cual, ¿no? Entonces, pues un abrazo muy fuerte y pues eso, a echarle ojo. Gracias, Daniela, y gracias también a todo Pie de Página y la red de periodistas de a pie por todo el apoyo. Gracias. Jessica, la misma pregunta. ¿Por qué cerramos? Lo mismo, nada más la solidaridad a Ernesto y a la doctora Violeta, pero además sí hay que entender eso, ¿no? De que los medios, así como aquí en Rompeviento, ¿no? Que han hecho evidente quiénes son los que quieren controlar ciertos sectores, ciertos territorios a nivel muy local, ¿no? De que tienen que ver con recursos, como decía Dani, son los más atacados, los más asesinados. No solo me refiero a las personas, sino también a ese tipo de medios de comunicación, a ese tipo de espacios, a ese tipo de organizaciones, ¿no? Porque los poderes fácticos, que pueden ser políticos, crimen organizado, son empresarios, son lo que más les interesa es esas microregiones que pueden controlar, ¿no? Entonces, por eso siempre hay que hacer muy evidente la labor periodística y de denuncia y de labor social, por eso que se hacen. Y sí, y como lo dije en un tuit ayer, yo sí creo que uno de los medios que más se ha dedicado a investigar qué pasa con el litio en México ha sido Rompeviento, y ha sido la doctora Violeta desde su lado, con su conocimiento, y que pase esto es verdaderamente preocupante. Así que un abrazo. Gracias, Jessica. Muchas gracias. Luisa. Pues sí, poco que agregar. Yo también suscribo las palabras tanto de Jessica como de Dani, decirles que cuentan con nosotros y ojalá cuenten con la autoridad, y si no, pues aquí están todos nuestros ojos, voces, plumas, gritos, y vamos a estar muy pendientes. Y nada más ahí, porque me quedé con el gusanito, una disculpa por si parafraseé mal a Jessie o si cambié el sentido de lo que estaba diciendo. Para nada estaba diciendo lo de los acarreados, me refería más bien como al tema en general, pues, pero no quisiera que se malinterprete lo que ella dijo. Entonces nada más dejar ahí eso por sentado. No, nada más, y que yo también, obviamente, eso a mí el rollo de los acarreos, ¿no? De tantos años, de cómo se movió la política de este país, y estoy de acuerdo que en algún momento vamos a poder hacer otro tipo de política, ¿no? Otro tipo de participación política cada vez más clara, más consciente, ¿no? O sea, eso es lo que yo me refería, porque también he recibido muchos cosas de cómo dentro del gobierno de la Ciudad de México se está buscando que algunos de los trabajadores, por ejemplo, participen y hagan promoción, y también porque Claudia Sheinbaum tiene su proyecto político especialmente, ¿no? O sea, en el caso de Claudia Sheinbaum, por eso me refería yo a la simulación y a esta idea de subirse todo lo que se pueda en el movimiento de Andrés Manuel López Obrador para apoyo propio. Exacto, sí. Exacto, a eso me refería sobre todo. Pero aparte aquí lo discutimos, y pues ya me llegarán los comentarios y así estamos, ¿no? No, es lo que no quiero. Bueno. Jessica, Luisa, Daniela, como siempre, un placer. Muchísimas gracias. Gracias, buen día. Buen día. Hasta luego. Hasta luego, cuídense, muchas gracias.